Olvídate de los noticieros heroicos y los generales estoicos. La Segunda Guerra Mundial no fue solo tragedia y triunfo. Fue una clase magistral de 6 años sobre la estupidez humana a escala global. En serio, algunas decisiones tomadas entonces hacen que los desafíos modernos de Internet parezcan ideas ganadoras del premio Nobel. Bienvenido a Blundera, donde exponemos las meteduras de pata históricas de las que nadie habla. Prepárate para 33 razones para preguntar: ¿cómo ganamos siquiera? Vamos a diseccionar la estupidez. 1. Empecemos con algo verdaderamente orgánico. El Ejecutivo de Operaciones Especiales de Gran Bretaña, la SOE, básicamente los primos extraños de James Bond, que preferían artilugios hechos de basura literal, desarrolló explosivos disfrazados de estiércol de caballo. ¿La brillantez táctica? Nadie cuestiona un montón de estiércol al azar cerca de un puesto de control o a lo largo de una ruta de suministro. Imagina la fase de pruebas rigurosas. Jenkins, califique la autenticidad de esta deposición equina explosiva en una escala del 1 a recién hecha y humeante. El plan implicaba que los agentes dejaran caer casualmente estas minas de estiércol. Afortunadamente para todos los involucrados, especialmente para los agentes encargados de manejarlas, la Operación Sorpresa Marrón, un nombre que acabo de inventar pero que encaja, nunca llegó a desplegarse masivamente. Probablemente problemas logísticos, o quizás el puro y abrumador factor de asco, finalmente se hizo evidente para el alto mando. 2. Olvídate de los bombarderos. Japón tenía globos de papel. Sí, miles de globos Fugo, elaborados con papel de morera y llenos de hidrógeno, fueron lanzados portando bombas incendiarias y antipersonales. El ingenioso plan dependía enteramente de la corriente en chorro para transportar estos frágiles artilugios más de 8.000 kilómetros a través del Pacífico y prender fuego a los bosques estadounidenses y aterrorizar a la población. Es como intentar ganar la guerra jugando al juego más peligroso del mundo, la lotería atmosférica. La mayoría, previsiblemente, desapareció en el océano. Unos pocos llegaron a Norteamérica, causando trágicamente muertes en Oregón. Pero, ¿como arma estratégica? Fue un sueño caro, ineficaz y de papel que, en su mayor parte, solo alimentó a los peces y desconcertó a los meteorólogos. 3. El Servicio Secreto Británico, operando claramente en un nivel de realidad diferente, contempló seriamente un plan para feminizar químicamente a Adolf Hitler. La idea no era el asesinato, sino la alteración: introducir estrógeno en su comida. Genuinamente teorizaron que hacer al Führer biológicamente más femenino podría frenar su notoria agresividad, quizás inclinarlo más hacia la diplomacia o al menos darle una voz más aguda para esos discursos intensos. Dejando a un lado el monumental desafío de manipular la dieta del dictador más paranoico del mundo, todo el concepto se basaba en una comprensión profundamente extraña y científicamente dudosa de las hormonas y la personalidad. ¿Un Hitler con un poco más de estrógeno simplemente lo habría cancelado todo? 4. Sin querer quedarse atrás en la categoría de animales aturdidos convertidos en armas, Estados Unidos destinó recursos al proyecto Rayos X. La bomba murciélago. Esto no era un artilugio de cómic, era un proyecto militar real. El plan: atar pequeñas bombas de napalm hechas a medida con temporizadores a millones de murciélagos cola libre mexicanos. Enfriar los murciélagos para que hibernen, cargarlos en recipientes especiales, dejar caer estos recipientes sobre ciudades japonesas al amanecer. A medida que los murciélagos se calentaban, volarían para posarse en los aleros de los edificios japoneses, principalmente de madera, y luego se encenderían, causando caos e incendios generalizados. Las pruebas demostraron el concepto, haciendo que los murciélagos armados escaparan a mitad de la prueba y rápidamente quemaran la instalación de prueba estadounidense hasta los cimientos. Un no, ardiente y peludo, de la propia madre naturaleza. 5.
El programa Lebensborn de la Alemania nazi no solo fue moralmente repugnante, fue científicamente idiota. Liderado por Heinrich Himmler, las SS establecieron hogares especiales donde se animaba o forzaba a mujeres consideradas racialmente puras a tener hijos con oficiales de las SS. Genuinamente, pensaron que podían criar selectivamente una raza maestra de arios perfectos como si estuvieran creando una nueva línea de perros de exposición. Esto ignoraba por completo la abrumadora influencia del entorno, la cultura, la educación y la pura complejidad de la genética humana, más allá de rasgos superficiales como el cabello rubio y los ojos azules. Fue una fantasía grotesca construida sobre el odio y la pseudociencia, condenada al fracaso desde su inicio. 6. El trágico intento de la Unión Soviética en la guerra canina involucró a los perros antitanque, entrenados, a menudo mediante inanición, para asociar la comida con la zona debajo de los tanques. Estos perros eran atados con explosivos, diseñados para detonar al contacto con el casco del tanque. Un concepto horripilante empeorado infinitamente por un catastrófico error de entrenamiento. Usaron principalmente tanques soviéticos familiares para el entrenamiento. En el aterrador caos de una batalla real, al enfrentarse a los ruidosos y desconocidos panzers alemanes, los perros con frecuencia recurrían a lo que conocían, corriendo hacia el olor y la forma de los tanques soviéticos amigos, lo que resultó en devastadoras pérdidas autoinfligidas. Una táctica desesperada y brutal, deshecha por una ejecución profundamente estúpida. 7. ¿Necesitas distinguir rápidamente un avión amigo de uno enemigo que se acerca a ti a 300 millas por hora? La respuesta del ejército estadounidense: cartas de juego. Se imprimieron mazos especiales con las siluetas de varias aeronaves del eje y de los aliados. Aunque quizás fuera una herramienta de memorización marginalmente útil durante el tiempo de inactividad, imagina intentar consultar tu mazo durante un frenético combate aéreo. Espera, haz de la Luftwaffe. ¿Es ese el Messerschmitt Bf-109 en la Reina de Corazones o el Focke-Wulf 190 en la Sota de Tréboles? Déjame revolver un poco. Parece ligeramente menos efectivo que un entrenamiento riguroso y el reconocimiento visual inmediato bajo estrés extremo. 8. Los alemanes, a veces maestros del engaño, construyeron un campo de aviación de señuelo increíblemente elaborado en Holanda, hecho de madera. Aviones de madera, hangares de madera, incluso camiones de madera. Todo diseñado para engañar el reconocimiento aliado y desviar a los bombarderos de sus objetivos reales. La inteligencia británica, sin embargo, no fue engañada ni por un segundo. Su respuesta no fue bombardearlo repetidamente, sino asestar el insulto definitivo. Enviaron un único bombardero mosquito, que voló bajo sobre el impecable campo de aviación falso y arrojó una bomba de madera no explosiva, precisamente apuntada, pintada con la inscripción "madera por madera". El nivel de troleo fue legendario. 9. Ratas explosivas. Sí, otra joya mórbidamente creativa de la SOE británica. El plan era deliciosamente astuto. Conseguir cantidades de ratas muertas, abrirlas cuidadosamente, rellenarlas con explosivos plásticos y una espoleta de tiempo, coserlas de nuevo y hacer que los agentes las colocaran discretamente en los montones de carbón cerca de las calderas de fábricas o locomotoras alemanas. Un fogonero alemán desprevenido palea carbón, junto con el roedor con trampa explosiva, en el horno, lo que provoca una devastadora explosión de caldera. Desafortunadamente, el primer envío de estos roedores explosivos fue interceptado por los alemanes. El resultado no fue un sabotaje masivo, sino una paranoia masiva. De repente, cada rata muerta era sospechosa, lo que llevó a campañas nacionales de inspección de ratas que desperdiciaron enormes cantidades de tiempo y mano de obra alemana. 10. El Proyecto Paloma de América no era una broma. Era un programa de investigación militar serio y financiado, dirigido por el psicólogo conductista B.F. Skinner. El objetivo: crear misiles guiados por palomas. Dentro de la ojiva del misil, una pantalla mostraba el objetivo:
Las palomas, entrenadas mediante condicionamiento operante, obteniendo recompensas de comida, picoteaban la pantalla para mantener el objetivo centrado, ajustando físicamente las aletas del misil con sus picotazos. Sorprendentemente, las pruebas mostraron que las palomas podían realizar la tarea con una precisión notable. Pero finalmente, la pura extrañeza y la percibida falta de fiabilidad de confiar un sistema de armas complejo a los instintos de picoteo de un ave, llevaron a los militares a cancelar el proyecto en favor de la guía electrónica. La cordura se abrió paso finalmente. 11. A medida que la guerra avanzaba y los metales vitales escaseaban, la Alemania nazi hizo un cambio pragmático, aunque simbólico: acuñar monedas de zinc. Aunque ahorraba cobre y níquel, el zinc resultó ser una elección terrible para la moneda. Se corroe increíblemente fácil, especialmente con el manejo y la humedad. Estas monedas de guerra rápidamente se volvieron opacas, picadas, grises y a veces literalmente se desmoronaban en circulación. Imagina la confianza económica inspirada cuando tu calderilla se está desintegrando activamente en tu bolsillo. Se convirtió en un recordatorio tangible y cotidiano de los recursos en decadencia y las ambiciones insostenibles del Reich. 12. La fumigación secreta del ejército de E.U. en St. Louis y otras ciudades, en las décadas de 1950 y 1960, con productos químicos como el sulfuro de zinc y cadmio, es un ejemplo escalofriante de experimentación gubernamental sobre su propia población. Afirmaron que estaban probando pantallas de humo defensivas contra posibles ataques soviéticos. Sin embargo, se dirigieron deliberadamente a barrios de bajos ingresos, predominantemente negros, sin informar a los residentes ni obtener su consentimiento, exponiendo a cientos de miles a sustancias posteriormente relacionadas con problemas de salud, incluido el cáncer. Llamarlo simplemente tonto ignora las profundas violaciones éticas y el daño duradero causado por este imprudente desprecio por el bienestar de los ciudadanos, disfrazado de investigación de seguridad nacional. 13. El ejército fantasma. Aliado fue el engaño elevado a la categoría de arte. Esta unidad de alto secreto, el 23er Grupo Especial de Cuartel General, utilizó una asombrosa variedad de trucos: cientos de tanques, camiones y piezas de artillería inflables de goma. Potentes sistemas de sonido que emitían grabaciones de movimientos de tropas y ruido de construcción a kilómetros de distancia. Redes de radio falsas que transmitían tráfico engañoso. Incluso actores disfrazados de generales que realizaban inspecciones falsas. Sus elaboradas ilusiones convencieron con éxito a los alemanes de que importantes fuerzas aliadas estaban posicionadas en otros lugares, desempeñando un papel crucial en el éxito del Día D y otras campañas. Literalmente ganaron batallas con aire caliente y efectos de sonido. 14. Rudolf Hess, el vicelíder de Hitler, emprendió una de las misiones en solitario más extrañas de la historia. En mayo de 1941, aparentemente convencido de que podía negociar la paz personalmente, pilotó en secreto él solo un caza Messerschmitt Bf-110 desde Alemania hasta Escocia. Se lanzó en paracaídas cerca de la finca de un duque que esperaba que facilitara las conversaciones. Se torció el tobillo al aterrizar y fue rápidamente aprehendido por un granjero local armado solo con una horca. Hitler lo denunció furiosamente como delirante. Los británicos estaban totalmente desconcertados y simplemente lo encarcelaron de por vida. Una asombrosa muestra de diplomacia independiente de alto nivel que terminó en un fracaso total y vergonzoso. 15. La bomba adhesiva británica, una medida desesperada para que la infantería combatiera los tanques. Era esencialmente un frasco de vidrio lleno de nitroglicerina, cubierto de una sustancia extremadamente pegajosa, liga para cazar pájaros, encerrado en chapa metálica y montado en un mango. Retira la cinta, pégala a un Panzer. Sencillo, excepto que el adhesivo era notoriamente poco fiable en el blindaje de tanques sucio, polvoriento o mojado, condiciones comunes, pero le encantaba adherirse al propio uniforme de lana del soldado.
Imagina el puro pánico, de esos que paran el corazón, de estar físicamente unido a tu propia granada antitanque viva y de alto explosivo, mientras intentas huir bajo el fuego de ametralladora. Un defecto de diseño absolutamente aterrador. 16. El proyecto Habakkuk no era solo un portaaviones de hielo. Se concibió como un gigante de 2 millones de toneladas construido con pícrite, una mezcla congelada de agua y pulpa de madera más fuerte que el hormigón. Propuesta por Geoffrey Pike, esta fortaleza flotante de iceberg estaba destinada a ser insumergible y a proporcionar cobertura aérea en medio del Atlántico. Se construyeron grandes prototipos y se demostró la durabilidad del pícrite. Resistía las balas. El proyecto finalmente se disolvió cuando los ingenieros se dieron cuenta de que la inmensa escala y energía requerida para el sistema de refrigeración necesario para evitar que una estructura de hielo tan colosal se descongelara en el Atlántico relativamente cálido costaría más en acero y recursos que construir varios portaaviones convencionales. La termodinámica puso esta genial idea en hielo permanentemente. 17. Más allá de sus horribles experimentos humanos, la infame Unidad 731 de Japón exploró algunos métodos de entrega de guerra biológica verdaderamente extraños. Un concepto particularmente descabellado implicaba empacar pulgas infectadas con la peste en bombas cerámicas especializadas. Estas bombas fueron diseñadas para estallar al impactar, liberando las pulgas infectadas sobre poblaciones enemigas o áreas agrícolas. Dejando de lado la ética monstruosa, la pura complejidad logística de criar, infectar, almacenar, transportar y desplegar eficazmente millones de insectos pequeños y frágiles mediante bombardeo aéreo, resalta un nivel de innovación desesperada, casi caricaturescamente malvada, combinada con una cuestionable practicidad estratégica. Picazón armamentizada a escala industrial. 18. La decisión de Benito Mussolini de entrar en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 fue un ejemplo espectacular de error de cálculo oportunista. Convencido de que Francia ya estaba derrotada y Gran Bretaña al borde del colapso tras la Blitzkrieg alemana, declaró la guerra con la esperanza de obtener fáciles ganancias territoriales y reclamar un asiento en la mesa del vencedor. Sin embargo, el ejército italiano estaba lamentablemente despreparado para un conflicto importante, asolado por equipo obsoleto, mala capacitación, logística ineficiente y liderazgo cuestionable. Esto resultó en reveses inmediatos y vergonzosos en Grecia, el norte de África y otros lugares, lo que requirió una costosa intervención alemana y, en última instancia, convirtió a Italia de un socio potencial en una carga significativa para el eje. 19. La obsesión de Hitler en la fase final de la guerra con las futuristas Wunderwaffen, armas maravilla, finalmente resultó ser estratégicamente idiota. Si bien tecnologías como el misil balístico UF-2, el caza a reacción Me-262 y los submarinos avanzados fueron revolucionarias, consumieron enormes recursos, materiales, combustible, mano de obra calificada, tiempo de investigación, que se necesitaban desesperadamente para la producción en masa de armas probadas y efectivas como el tanque Panzer IV o el fusil de asalto STG-44, y para suministros básicos. Estas armas maravilla llegaron demasiado tarde, en muy pocas cantidades, y a menudo eran mecánicamente poco fiables, teniendo un impacto mínimo en el resultado de la guerra mientras debilitaban significativamente la capacidad de combate convencional general de Alemania. Un triunfo de la propaganda sobre la practicidad. 20. La OSS estadounidense, adoptando lo verdaderamente bizarro, desarrolló una bomba fétida con nombre clave: ¿Quién? Yo. Esto no se trataba de causar daño, sino de pura humillación psicológica. Encerrada en un pequeño atomizador de bolsillo, contenía un compuesto químico que producía un olor increíblemente potente y persistente que se asemejaba fuertemente a las heces humanas.
La táctica prevista era que los agentes lo rociaran encubiertamente sobre oficiales alemanes en lugares públicos, esperando que la vergüenza social extrema y el ridículo resultantes destrozarían su moral y socavarían su autoridad. La pura mezquindad y naturaleza juvenil de esta arma oficialmente sancionada es realmente algo digno de contemplar. 21. Durante el punto álgido del temor a una invasión en la Batalla de Inglaterra en 1940, el gobierno británico emitió una guía pública sobre cómo tratar con posibles paracaidistas alemanes. Junto con consejos sensatos, se encontraba la asombrosamente cortés sugerencia: trátelos con firmeza pero amabilidad. Ofrézcales té si tiene. Esto encapsula perfectamente la famosa flema británica y la obsesión por la corrección, incluso frente a una invasión armada. La imagen de enfrentarse a Fallschirmjäger, fuertemente armados con la solicitud de poner la tetera al fuego, es la cúspide del absurdo surrealista de la guerra. Uno se pregunta si también se recomendó azúcar. 22. La Operación Bernhard fue el ambicioso plan de la Alemania nazi para desestabilizar la economía británica, inundándola con moneda falsificada por expertos. Utilizando impresores judíos altamente cualificados forzados a trabajar en el campo de concentración de Sachsenhausen, produjeron millones de libras esterlinas en billetes falsificados tan perfectos que podían engañar incluso a los cajeros de banco. La ejecución de la falsificación fue brillante. ¿El plan de distribución? Estúpido. Lucharon por encontrar una manera de introducir el enorme volumen de dinero falso en circulación de forma lo suficientemente efectiva y sutil como para causar hiperinflación sin ser detectados de inmediato. Gran parte de este nunca se usó y terminó siendo arrojado en lagos austriacos después de la guerra. 23. Ingeniosos soldados estadounidenses, GIs, descubrieron un uso poco convencional, pero altamente efectivo para los condones de dotación estándar: proteger los cañones de sus rifles. En las condiciones húmedas, fangosas y arenosas que se encontraban con frecuencia en las zonas de combate de Europa y el Pacífico, estirar un condón sobre la boca de sus M1 Garand, M1 Carbine o subfusil Thompson proporcionaba un sello barato e impermeable contra los escombros y la humedad. Este sencillo truco de campo evitaba peligrosas obstrucciones del cañón y aseguraba que las armas funcionaran de manera fiable cuando más se necesitaban. El ingenio práctico se encuentra con una necesidad de campo de batalla ligeramente incómoda. 24. Mientras los aliados estaban dividiendo átomos, figuras clave del régimen nazi, notablemente el líder de las SS, Heinrich Himmler, estaban profundamente inmersas en un extraño ocultismo y pseudociencia. El Instituto SS Ahnenerbe malgastó recursos significativos financiando expediciones al Tíbet en busca de míticos ancestros arios, investigando teorías de la Tierra hueca, consultando astrólogos y persiguiendo ideas marginales como la teoría del hielo mundial. Esta fascinación por el misticismo y el rechazo de la ciencia establecida, que emanaba de una ideología distorsionada, representó una desviación significativa y en última instancia infructuosa del enfoque y los recursos de las realidades prácticas de librar una guerra industrial moderna. 25. Los submarinos japoneses de la clase I-400 fueron verdaderas maravillas de la ingeniería para su época, los submarinos más grandes construidos hasta la era nuclear, cada uno capaz de transportar y lanzar 3 hidroaviones de ataque Aichi M6A Seiran desde un hangar estanco y un sistema de catapulta. Su misión prevista era un ataque sorpresa a las esclusas del Canal de Panamá. Después de la rendición de Japón, la armada de los EEUU capturó los I-400 supervivientes, estudió meticulosamente sus capacidades avanzadas, un auténtico portaaviones submarino, y luego, temiendo que la tecnología cayera en manos soviéticas mientras se gestaba la Guerra Fría, los hundió deliberadamente en aguas profundas frente a Hawái. Un tesoro tecnológico destruido por la paranoia de una superpotencia naciente. 26. Fanta,
El refresco de naranja reconocido globalmente debe su existencia directamente a la Alemania nazi y a los embargos comerciales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra interrumpió el suministro de jarabe de Coca-Cola a Alemania, el director de Coca-Cola Deutschland, Max Keith, necesitó un nuevo producto para mantener operativas sus plantas embotelladoras. Improvisó, creando un refresco con sabor a frutas, utilizando los escasos ingredientes disponibles. A menudo, restos industriales como el suero, un subproducto del queso, y el orujo de manzana, fibra del prensado de sidra. Lo llamó Fanta, derivado de la palabra alemana para imaginación. La marca prosperó en la Alemania de guerra y fue posteriormente adquirida por Coca-Cola a nivel mundial después de la guerra. 27. El pato Donald se convirtió en un arma improbable en el arsenal del Departamento del Tesoro de E.E. El cortometraje animado de Disney de 1943, The Spirit of 43, encargado por el gobierno, muestra a Donald lidiando con su conciencia, representada por un escocés ahorrador y un sod-sweeter derrochador, sobre si gastar su sueldo o ahorrarlo para pagar sus impuestos sobre la renta. El dibujo animado presenta explícitamente el pago puntual de impuestos como un deber patriótico esencial para financiar el esfuerzo bélico contra las potencias del eje. Utilizar un pato perpetuamente enojado y semivestido para dar lecciones sobre responsabilidad fiscal es la cúspide del absurdo de la propaganda bélica. 28. Las transmisiones de la BBC a la Europa ocupada eran más que solo noticias y música. Eran un canal vital para el espionaje. Escondidas dentro de mensajes personales o programas musicales aparentemente inofensivos, había frases codificadas que solo entendían los combatientes de la resistencia. Una frase como «El búho ulula 3 veces a medianoche» o «Los calcetines del tío Henry son azules» podía señalar órdenes específicas de sabotaje, horarios para lanzamientos de suministros, advertencias sobre movimientos alemanes o confirmación de la llegada de agentes. Convirtió la escucha diaria de la radio en un ejercicio angustioso de comunicación secreta, operando justo bajo las narices del enemigo. 29. La posición de Finlandia durante la guerra fue singularmente extraña. Se aliaron con la Alemania nazi, sí, pero solo como cobeligerantes contra su enemigo común, la Unión Soviética, que había atacado a Finlandia previamente. Crucialmente, Finlandia resistió la presión alemana y se negó a implementar políticas antisemitas generalizadas o a deportar a la gran mayoría de su población judía, que en su mayor parte sobrevivió a la guerra. Lucharon junto a la Wehrmacht en el frente oriental, pero mantuvieron la independencia política y rechazaron la ideología genocida central de los nazis, creando una de las alineaciones más extrañas y moralmente complejas de todo el conflicto. 30. La afamada línea Maginot, la cadena de fortificaciones multimillonaria en francos de Francia, fue una obra maestra de ingeniería diseñada para detener una invasión alemana, basada en la guerra anterior. No solo se detuvo crucialmente antes del bosque de las Ardenas, erróneamente considerado intransitable para los tanques, sino que su diseño priorizó fuertemente la defensa estática contra la infantería y la artillería. Carecía de reservas móviles adecuadas, suficientes defensas antiaéreas, y asumía que los ríos eran obstáculos importantes, subestimando las capacidades de ingeniería alemanas, como los puentes de pontones. Fue una lección increíblemente cara y concreta sobre el fracaso en la adaptación a la guerra mecanizada moderna. Li 1. Enfrentando pérdidas devastadoras de tanques al inicio de la invasión, el ejército rojo soviético a veces recurrió al uso de tachancas. Estas eran esencialmente carretas o carros tirados por caballos, a menudo vehículos agrícolas sencillos, con una ametralladora pesada, típicamente una Maxim, montada en la parte trasera, generalmente mirando hacia atrás para proporcionar fuego de cobertura durante las retiradas. Una reliquia de la guerra civil rusa, estos artilugios increíblemente vulnerables fueron trágicamente superados por los tanques, la artillería y los aviones alemanes. Fue un símbolo desesperado y visualmente impactante de las primeras luchas soviéticas contra la Blitzkrieg, destacando la falta inicial de equipo moderno.
32. La Batalla de Los Ángeles, en febrero de 1942, fue una noche de pura histeria colectiva en el frente interno estadounidense. Desencadenada por temores de un ataque aéreo japonés poco después de Pearl Harbor, los informes de objetos no identificados en el cielo, probablemente un globo meteorológico o bengalas, causaron pánico total. Las baterías antiaéreas estadounidenses que rodeaban Los Ángeles abrieron fuego indiscriminadamente durante varias horas, lanzando más de 1,400 proyectiles en la oscuridad. Los reflectores rastrearon frenéticamente. ¿El resultado? 0 aviones enemigos derribados, porque no había ninguno, pero varias muertes civiles y daños a la propiedad causados por metralla de fuego amigo que caía. Una reacción exagerada, aterradora y vergonzosa, impulsada por el miedo. 33. Tanto la Alemania del Eje, con locutoras como Mildred Gillers, alias Axis Sally, como Japón, con varias mujeres colectivamente apodadas Tokyo Rose, emplearon locutoras de radio de habla inglesa para la propaganda, dirigida a las tropas aliadas. Mezclaban música popular estadounidense con contenido desmoralizador, difundiendo rumores de infidelidad en casa, exagerando las victorias del Eje y las pérdidas aliadas, leyendo nombres de soldados capturados e instando a los oyentes a rendirse. Aunque ciertamente escalofriante y diseñada para socavar la moral, la mayoría de los relatos históricos sugieren que los soldados Hayes escuchaban principalmente por la música familiar y trataban la propaganda en sí como una broma o una molestia menor, en lugar de un arma psicológica seria. Vale, ¿podemos simplemente reconocer la enorme cantidad de idiotez que acabamos de presenciar? ¿Murciélagos armados incendiando su propia base? ¿Misiles guiados por palomas? Es un milagro que el planeta haya sobrevivido. Así que, suelta la sopa. ¿Cuál de estos 33 hechos te fundió por completo el cerebro? O tal vez conoces un momento aún más tonto de la Segunda Guerra Mundial que se nos haya escapado. Desátalo en los comentarios. Construyamos el archivo definitivo de los fracasos históricos. Si tu fe en el pensamiento estratégico está ahora destrozada, machaca ese botón de me gusta y suscríbete a Blundera, porque créeme, el armario de la historia está lleno de esqueletos. Esqueletos muy tontos. Mantente raro.